Bienvenido, soy Pablo Martínez. Y yo soy Gonzalo Crespo, y esto es Callejeros de la Fe. Hay que callejear la fe. En este espacio nos propusimos mostrarles cómo los jóvenes callejean la fe. Pero este es el primer programa y nos pareció que faltaba algo. Francisco nos pidió que callejeemos la fe. Pero, ¿qué entienden los jóvenes por esto? Escuchémoslos a ellos. Mi nombre es Marianela, soy de Rosario, Argentina. Tengo 21 años, estudio profesorado de primaria y pertenezco a la parroquia Sagrado Corazón y a la Pastoral Universitaria de Rosario. Mi nombre es Pedro, soy de Rosario, Argentina. Tengo 21 años y soy coordinador pastoral en un colegio primario. Para mí callejear la fe es salir de nuestra parroquia, de nuestro templo, salir de los lugares donde estamos acostumbrados, que ya todos conocemos a Jesús. Salir a la calle, salir al encuentro del otro, que no tiene la fe o que está alejado, ese que a veces por vergüenza no se acerca o que simplemente nunca conoció a Cristo. Este verano participé del campamento solidario Manos a la Obra que lo organiza la Pastoral Universitaria. Y se trata de que cada uno desde lo que estudia pueda devolver a una comunidad en particular todo lo que nos da la sociedad y nuestra oportunidad de formarnos. Estuvimos en un pueblo, en Carmen del Sauce, con un grupo de amigos. Les enseñamos a los chicos en un taller a hacer cajones peruanos. Ellos mismos los armaron, los lijaron, los pintaron y después, el último día, les enseñamos a tocarlos. Algunos de esos chicos se pudieron llevar esos cajones a su casa para poder seguir aprendiendo, otros dejamos en la parroquia y bueno, a partir de la música quisimos evangelizar. Yo desde mi carrera estuve en el proyecto de educación y estuvimos jugando con los chicos para transmitir distintos valores de la familia, los amigos. Callejear la fe para mí no es solamente hacerlo en alguna oportunidad especial como hicimos ahora, sino todos los días, en nuestro trabajo, en nuestra casa, con nuestros amigos, poder mostrar esa alegría de ser cristianos en actos concretos. Dejar el asiento de un colectivo, en ayudar a alguien que te pide una moneda. En una sonrisa, en estar dispuesto a ayudar cuando te necesitan, en dar nuestro tiempo. ¿Estuviste escuchando a Marianela y a Pedro? Nos estaban compartiendo sobre cómo callejearon la fe. Ahora, ¿de dónde viene esa expresión? El Papa Francisco la dijo por primera vez en Río de Janeiro, en la Jornada Mundial de la Juventud. Luego, en su exhortación apostólica a la alegría del Evangelio, en el punto 106, se lo dice explícitamente a los jóvenes. Qué bueno que los jóvenes, dice el Papa, sean callejeros de la fe, felices de llevar a Jesucristo en cada esquina, a cada plaza, a cada rincón de la tierra. Como escuchamos recién, ser callejero de la fe significa ser misionero. Y para ser un misionero no hace falta de un título universitario o de un curso. Es vivir nuestra identidad. Es descubrirnos llamados, invitados a ser discípulos misioneros. Esta identidad viene del bautismo. Vos que estás bautizado, vos que estás bautizada, estás invitado a callejear la fe. Una fe que no consiste en la adhesión a verdades abstractas, sino en la experiencia de un encuentro con una persona, Jesús, que nos amó, que nos fascinó, hasta el punto que no podemos callar lo que hemos visto y oído, queremos compartirlo con los demás. Y lo queremos hacer en nuestras casas, en el trabajo, en el estudio, en la calle. Callejear la fe es mucho más que un lindo eslogan. Es el método, es el camino. Queremos, como creyentes, no encerrarnos nosotros mismos, sino salir al encuentro de los demás. Vivir nuestra fe y expresarla en lo cotidiano, en los sencillos actos de cada día. Por eso, la propuesta para este primer programa es descubrirnos callejeros de la fe. Acordate, no significa un permiso o un título, sino que es una forma de vida, celebrando que Dios nos ama y compartiéndolo en la calle con los demás. Que Dios te bendiga. ¿Te gusta nuestro proyecto? Hace clic en el botón me gusta de acá abajo. ¿Querés mantenerte al tanto de nuestros videos? Suscríbete a nuestro canal de YouTube y poné me gusta en nuestra página de Facebook. Compartíselo a tus amigos.